bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Continuamos con nuestros 101 trucos de Excel y hoy en nuestro truco 52 vamos a ver cómo aplicar filtros con múltiples criterios. Vamos a ello. En ocasiones puedes encontrarte con rango de datos o tabla de datos donde quieres aplicar múltiples filtros a una tabla. En el video anterior vimos cómo podíamos aplicar filtros. Como podemos ver, los filtros normales te permiten seleccionar diferentes opciones para filtrar tus datos. Filtrar seleccionando varios campos de una misma columna y combinando incluso diferentes columnas para hacer un filtro utilizando múltiples criterios. Por ejemplo, voy a volver a borrar esto para hacerlo más detalladamente. Supongamos que necesitamos filtrar todos los datos que son del género o del tipo novela. Si no deseas seleccionar manualmente, puedes ponerte en la opción de buscar y ponerle el término que estás buscando. Voy a desmarcar los dos, me voy a quedar con novela y por ejemplo necesito solamente lo publicado en mayo. Como podemos ver aquí tenemos dos criterios aplicados a nuestra tabla. Si tú quieres borrar de manera individual el criterio, simplemente haces clic en el botón y le dices borrar filtro. En este caso no ha pasado nada porque es la única o es el único dato que cumple el criterio que está seleccionado, que es publicado en el mes de mayo. También otra opción, cuando se desea quitar todos los parámetros, pues es más rápido irse al botón de borrar en la parte superior. Es así que puedes utilizar estos botones para aplicar diferentes criterios. También por el criterio de fecha, no solamente puedes seleccionar lo que Excel te muestra aquí, que serían agrupados por año y por meses, sino que también acá arriba tienes un botón de fecha, por ejemplo, en el que existen ya diferentes opciones predefinidas, igual a una fecha, antes o después de una fecha o entre dos fechas. Por ejemplo, yo le podría decir que quiero ver todo lo que ha sido publicado antes, no sé, 25 de marzo del 2021. Es anterior a. Tengo un criterio I de inclusión. Si le pongo un I, sería que debe cumplir esta opción y esta opción. Y para que sea un I debería ser algo inclusivo, pues no, o sea, estar dentro de un rango de datos anterior al 25. Pero en este ejemplo vamos a ponerle O y le vamos a poner que sea posterior al 31/08 del 2021. Acá también tienes un calendario que puedes utilizar. Puedes hacer aquí ver las diferentes fechas que están disponibles en el campo si quisieras escoger uno de esos, pero yo le voy a poner al 31. Vamos a ver si funciona y sí. Todo lo que está antes del 25 de marzo y todo lo que está posterior al 31 de agosto. Eso lo hemos aplicado utilizando este botón del antes, o también pudimos utilizar el después, pero también pues toca manipular la fecha de publicación. En los campos de fecha y en los campos numéricos también cuentas con este dato donde puedes seleccionar. Como nosotros escribimos de manera puntual algo, pues como podemos ver está marcado como filtro personalizado, donde nosotros mismos acabamos de darle una regla para filtrar, ¿ok? E incluso aquí yo le podría decir que de esto quiero nuevamente, por ejemplo, solamente ver lo que ha sido publicado en Estados Unidos y ya tengo nuestros datos con un filtro con varios criterios. Voy a borrar el criterio, voy a borrar los criterios que apliqué. Otra opción adicional de jugar con los parámetros, ¿sí? Aquí también dentro del filtro de texto también tienes opciones para personalizar los filtros. Por ejemplo, vámonos al de biografía
Yo aquí, por ejemplo, le voy a decir que comience por una letra determinada. Le voy a decir comienza por N. Todos los tipos de libros que comienzan con N, vamos a filtrar. Todos son novelas y novelas cortas y novelas gráficas. Es lo mismo que hubiéramos aplicado la opción de haber marcado novela. Entonces es otra opción de hacerlo. Adicional a eso, también tenemos o contamos con un botón de las opciones avanzadas. Estas opciones avanzadas necesitan que nosotros tengamos los datos que vamos a utilizar para los filtros definidos fuera de la tabla. Algo que debe cumplirse para estos filtros es que donde tú vayas a colocar el tipo de filtro que quieres aplicar, deben tener un título que debe ser similar al de la columna por la cual tú quieres aplicar un filtro. Debe ser tal cual. Acá tengo escrito género, está con tilde correctamente, acá también lo tengo correctamente. Si yo hubiera puesto un género sin tilde, el rato de aplicar el filtro, Excel no va a saber de qué datos estamos hablando y por lo tanto no se va a aplicar el filtro. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. ¿Cómo funciona esto? Lo que tenemos que hacer es, voy a hacer un clic en el botón de avanzadas y me va a mostrar esta ventana. Esta ventana me dice filtrar los datos sin moverlos a otro lugar, porque yo puedo asimismo aplicar un filtro y copiarlos a otro lugar como hicimos en el video anterior, e incluso sacar solamente registros únicos. Pero para nuestro caso vamos a aplicar el filtro nada más, no vamos a copiar los datos a otro lugar. Aquí ya Excel me dice que todos estos son mis datos. Recordemos que deben estar marcados el encabezado de cada columna. Aquí me dice el rango de criterios, entonces voy a hacer un clic aquí y voy a marcar cuál es mi rango de criterio, incluido el encabezado de los datos. Ok, como yo puedo ver aquí, le estoy diciendo que quiero visualizar todos los datos que son menores al 31 de enero, mayores al 31 de agosto y todos los que son también iguales al 15 de agosto. Así que hemos aplicado 3 criterios de fecha, lo cual, si se fijaban acá, solamente podíamos utilizar 2 como máximo. Le voy a decir aceptar y vamos a ver si funciona. Y podemos ver todo lo que está publicado antes. Como podemos ver aquí, ya no tenemos las flechitas de filtro porque estamos usando la opción de filtro avanzado. Lo voy a borrar con el cursor dentro de la tabla, voy a hacerle un clic porque Excel sabe que esta tabla está filtrada y ya tenemos nuestros datos originales. Vamos ahora a aplicar este otro filtro de género. También podríamos colocarlo acá. Nuevamente me voy a ir a avanzadas. Tenemos el rango de los datos, el rango criterio. Voy a borrar primero el que tengo ahí y luego voy a marcar estos datos. Y ahora le estoy pidiendo que me filtre todos los datos que son del tipo dramas, ciencias y memoria. Memoria, ciencia y drama. Borramos nuevamente los filtros. Entonces puedes ver que tienes 2 formas de aplicar filtros con varios criterios. Así que eso era lo que te quería contar en este video. Gracias por ver el video. Si te gustó, déjanos un like y síguenos en el canal, que vamos a continuar con nuestros 101 trucos de Excel. Gracias y chao chao.